¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es el análisis, el programa de Fernando, quien está de vacaciones, Fraquelli, quien está de vacaciones por estos días. Le estamos cuidando el programa, justamente. Y estábamos con mi compañero de todos estos días, Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, ¿Todo José? bien? ¿Todo bien? Bueno, estuve descansando el fin de semana porque vos me dijiste, descansá Ajá. el fin de semana Descansa, sí. porque se viene una semana intensa. Bueno, ya la arrancamos hoy con una serie de entrevistas, de notas que estuvimos recogiendo en la calle, además de todas las entrevistas que tuvo la programación con un gran trabajo de la producción, pero en el móvil hemos podido observar y sobre todo escuchar la palabra más importante del día, a mi entender, que reconfirma un poco lo que veníamos trabajando en cuanto al cronograma del borrador informativo que teníamos, que es la palabra de Óscar Sago, el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, que habló y dijo que mañana esperan el dictamen y que el jueves esperan la sesión especial. Bueno, así veremos, vamos a analizar todo durante toda la jornada, a ver qué es lo que va a suceder mañana, lo que está sucediendo en esta jornada tan intensa. Y bueno, estamos con Débora de Ureta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Un gusto estar de nuevo con vos hoy. Ay, sí, qué semana intensa se viene, ¿no? Bueno, como recién comentaba Gonza, el objetivo del oficialismo sería, al menos hasta hace un rato, que mañana se produzca la firma del dictamen. Pero lo cierto es que hoy conocimos el proyecto o el dictamen que intentará llevar mañana, si se confirma realmente el plenario de comisiones. Y de ser así, veo muy difícil que haya dos dictámenes. O sea, uno de rechazo por parte de Unión por la Patria y la izquierda y otro de mayoría, como en un primer momento se había propuesto el oficialismo. ¿Por qué? Porque según el borrador, que por lo menos circula hasta estas horas, algunos de los principales planteos que habían hecho los bloques que les decimos dialoguistas no habrían contentado, si se quiere, a esos 3 espacios, o 4 según cito más al PRO, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con retenciones, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, privatizaciones y jubilaciones. Recordemos, hoy bien temprano se conocieron los detalles. Bueno, era una de las cosas que reclamaba justamente la oposición, que se conociera el texto, que todo lo que se había anunciado y acordado un poco, y que había trascendido el viernes a través de un documento que había circulado entre los diputados, bueno, con todos los detalles de lo que se iba a acordar, lo que estaban concediendo el oficialismo, pero bueno, faltaba un poco el texto. Todo el fin de semana estuvieron trabajando los legisladores de la oposición dialoguista y analizando las posibilidades de, bueno, de ver qué era lo que reclamaban conocer bien puntualmente el texto de cómo quedaban las cuestiones que habían arreglado. Y vos, Gonzalo, a ver, vos que estuviste toda la jornada hablando con diputados, a ver, ¿qué es lo que más a los diputados de esa oposición dialoguista, qué es lo que les hace más ruido de lo que se conoció? Bueno, en principio me tocó hablar con 2 diputados de la Unión Cívica Radical. Ambos coincidían que al texto le estaría faltando algunos anexos, así con palabras textuales de lo que me dijeron, entre otras cosas, y que tal vez, no sé si una preocupación, pero sí que querían estar al tanto de qué era lo que estaba faltando y por qué estaba faltando. Sí, porque en definitiva habían hecho caso a lo que estaban proponiendo en las distintas reuniones respecto a las modificaciones, o si en definitiva finalmente iban a estar en la ley original, algunas de las cuestiones que ellos estaban pidiendo que se quiten. Después, al mismo tiempo, te cuento, 4:16 en realidad 20, 4:20 de la tarde, se cruzaba Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque UCR, desde el Palacio aquí al anexo para tener la reunión que estaba pactada cerca de las 4 de la tarde de la Unión Cívica Radical, la cual seguramente debe continuar, y me da la impresión de que ahí, ante una posible lectura, análisis del texto que llegó hoy a la mañana, podemos empezar a sacar también algunas definiciones no oficiales, pero sí para entender qué es lo que puede llegar a suceder mañana en caso de que haya comisión. Una de las cuestiones que estuvo más discutida durante todo este fin de semana fue el tema de las retenciones, ¿no? Bueno, exactamente, porque lo que planteaban los 4 bloques dialoguistas, vamos a decirle, es que por un lado se sacara lo de las economías regionales. El documento que trajeron el jueves pasado los funcionarios del Poder Ejecutivo enumeraba una serie de economías regionales que quedaban exentas del pago de retenciones. Pero lo que plantean es, faltan otras. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con
las exportaciones industriales. Así que ahí también hay varias, como decía Gonza, hay que ver si el anexo se especifican más retenciones y demás, pero lo cierto es que si se tomaba lo que trajeron el jueves, aún así no estarían contentos. Ya de hecho algunos gobernadores salieron muy fuerte a cuestionar este punto, que podría ser junto con lo que tiene que ver con las jubilaciones, pero me parece que este es aún más decisivo. Si no hay ahí, no se acercan posiciones, terminarían habiendo 3 dictámenes. Y lo cierto es que en el tema jubilaciones, ¿qué planteaba la oposición, siempre dialoguista? Por un lado, o que se suprima el artículo que suprime básicamente, o que deja de lado la fórmula previsional que rige hasta hoy, básicamente la fórmula que se sancionó durante el gobierno de Alberto Fernández, o bien que se establezca una nueva fórmula que contemple el índice de inflación, el IPC, del mes anterior. ¿Qué hizo el oficialismo? Plantea una especie de híbrido, plantea que de aquí a marzo se contemple la fórmula de Alberto Fernández y a partir del mes de abril que se tome la inflación del mes anterior. Por ejemplo, los radicales te dicen, eso yo no te lo acompaño, por este famoso empalme del que hablan, que es básicamente le estás ajustando a los jubilados los meses que mayor inflación había si se repiten índices similares a lo que tuvimos en diciembre, que fue del 25%. Entonces, bueno, hay que ver ahí. Ellos lo que dicen es por qué te voy a yo justificar el ajuste que estás haciendo a los jubilados. O contempla IPC o si no, eliminalo, pero no hagas no te aproveches de este empalme para hacer el ajuste con los jubilados. Es un poco lo que, bueno, el cuestionamiento que hacen, la cuestión de los jubilados, el reproche que es justamente se quejaban del empalme, se le quejaban a Juntos por el Cambio, sí. Ahora Juntos por el Cambio, o los que fueron de Juntos por el Cambio, son los que se quejan de la palabra empalme. Bueno, y también en referencia a estos dos temas que hablaba Débora, habló el gobernador de la provincia de Córdoba. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en vivo, de escucharlo. En referencia al tema de las jubilaciones, lo que dijo es que la fórmula actual es mala. Y la dijo así, él literalmente, el gobernador, que es mala y que tienen que trabajar en una fórmula mejoradora. A ver, después, la postura concreta yo creo que aún se sigue negociando. Y no sé si hay una postura definitiva todavía. Sí, convengamos que siempre se dijo que era mala la fórmula, sí. Pero bueno. Desde que comenzó el debate, que duró cerca de un año, o un año creo, sí. Lo que planteaban los diputados de por aquel entonces Juntos por el Cambio era precisamente esto. No estás contemplando la inflación, los jubilados van a ser la variable de ajuste y es por eso que se implementaron todos estos bonos para que de alguna manera los jubilados, sobre todo los que cobran la mínima, no queden tan perjudicados por la inflación. Entonces lo que plantea, se agarra un poco de esto el oficialismo y qué es lo que te dice, ninguna fórmula, ni la de Cambiemos, ni la del Frente de Todos sirvió, los jubilados siempre perdieron, por eso plantean que se haga a discreción a partir de bonos la actualización de las jubilaciones. Que dicen desde la oposición, seguramente la variable de ajuste van a ser los jubilados, por eso no queremos que quede a discreción del Poder Ejecutivo. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver, vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta semana seguramente. Bueno, va a haber 257 protagonistas y bueno, vamos a una de ellas, nos vamos para eso a Salta. Y estamos en contacto con Emilia Orozco, justamente de La Libertad Avanza. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, un placer. Me hubiese encantado poder visitarlos en el piso, pero bueno, nos encontramos en la ciudad de Salta. Mañana muy tempranito ya vamos a estar por allí. Díganos, ¿qué temperatura hay en Salta en este momento? Y está fresquito, debe estar unos 19, 20 grados, bueno. Porque tuvimos días de mucha lluvia intensa, que también ese fue uno de los motivos por los cuales volvimos. Lamentablemente hay muchos barrios que sufrieron las consecuencias de las precipitaciones en grandes cantidades y en poco tiempo. Así que, bueno, lamentablemente hay mucha gente que la está pasando mal por las inundaciones, pero afortunadamente el pronóstico mejora esta semana. Imaginamos que se imagina un viaje fugaz a Salta porque, bueno, ¿qué información tiene respecto de cuándo tiene que volver para acá para la probable sesión? Bueno, hace 2 semanas estuvimos prácticamente ininterrumpidamente en la ciudad de Buenos Aires, primero con las visitas, ¿no?, de los funcionarios del Ejecutivo, la cual
celebro la buena predisposición, más allá de que son sus obligaciones, de poder responder a nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Fueron 3 días de jornadas intensas, creo que ahí hubo un récord de tiempo de reunión de más de 17 horas, que terminamos cansados, pero la verdad que valió la pena. Y bueno, y la semana pasada recibiendo a distintos organismos de la sociedad civil, que también es una voz sumamente importante en esta instancia, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud, ¿no?, de las reformas y de todo lo que aborda esta ley de bases y de puntos de partida para la liberación de los argentinos. Y bueno, y ahora tengo entendido que mañana se va a reunir la comisión, la cual no conformo como miembro, pero sí tengo previsto participar. Y bueno, veremos cuáles son las próximas novedades. Como ustedes ya también creo que ahí los estuve escuchando, recibieron una posible reforma de la ley de bases con las modificaciones que fueron surgiendo en estas semanas de análisis. Así que bueno, es algo muy reciente, lo estamos ahora analizando para ver cuáles son aquellos puntos y aquellos artículos los que se modificaron y los que se sacaron de la ley. Así es, y bueno, ¿qué balance hace? Ya que la vimos muy presente en estas jornadas, de estas 6 jornadas que se desarrollaron del plenario, y bueno, ¿qué balance hace de lo que pudo ver en esas reuniones? Bueno, a ver, es mi primera experiencia como diputada nacional, un gran desafío y sobre todo creo que un hermoso bautismo, ¿no? Porque empezar en el mes de diciembre, ni bien tomamos juramento con haber recibido este gran proyecto, y en enero que el Congreso de la Nación esté trabajando en base a este proyecto de ley, creo que ya es una forma de marcar la diferencia. Han sido reuniones muy fructíferas y también para quienes no estamos acostumbrados a la dinámica de por ahí, entiendo que los ánimos están un poco caldeados, que hay sectores que prácticamente no acompañan. Me asombró mucho la falta de respeto de mis pares y eso no lo puedo dejar pasar. Porque si vos me decís, Emilia, ¿qué fue lo que más te llamó atención? Bueno, eso, la falta de respeto, la falta de normas básicas de convivencia. Y yo dije, si así empezamos, van a ser 4 años muy difíciles. Afortunadamente los últimos días se calmaron un poco, pero bueno, no es algo que uno pueda pasar por alto, ¿no? Usted es licenciada en comunicación, ¿no es así? Sí, soy licenciada en comunicación. Para quienes por ahí muchos me confunden y me saludan el Día del Periodista, no soy periodista, nunca me dediqué a los medios de comunicación, de hecho no me gustaban los medios de comunicación, tuve que hacer mi práctica profesional porque no quedaba otra y necesitaba las horas, pero me especialicé más en comunicación digital, soy más bien ermitaña atrás de un dispositivo tecnológico. Entonces, yo le iba a preguntar justamente, parangonándola con el periodismo, justamente por la relación entre cómo veía la relación entre el gobierno y el periodismo en todo caso, pero bueno, como se la pregunta igual. Sí, por supuesto, a ver, estamos muy cercanos a los medios de comunicación, yo creo que son una importante herramienta para poder llegar a la comunidad, pero lamentablemente, y esto lo hablo a título personal y una apreciación mía, sobre todo en la provincia de Salta, ¿no? Muchos medios están muy condicionados por la pauta publicitaria y eso condiciona el verdadero ejercicio del periodismo. Uno sabe que si pone determinado canal de televisión y ya sabe que los titulares van a ser tendenciosos hacia un sector político. Si uno pone otro canal y claramente van a tirar a favor de otro. En muy pocos medios veo esa objetividad o intento de objetividad de informar con la realidad tal cual es, sin tratar de tener ese tinte tendencioso a favor o en contra de un gobierno. No tengo dudas que juegan un papel fundamental en la formación de la opinión pública y tienen una gran responsabilidad, ¿no? Por algo le dicen el cuarto poder, una gran responsabilidad en cuanto a qué es lo que le llega a la persona, al ciudadano. Difícilmente te diría, más allá de que transmiten las comisiones y las sesiones, son muy pocos los que, dimensionando la cantidad de ciudadanos que tiene nuestro país, los que se enganchan en vivo y en directo en la transmisión. Entonces muchos directamente toman la información de lo que los medios de comunicación publican. Entonces de ahí la gran responsabilidad de tratar de informar fidedignamente. Perfecto, diputada, la esperamos obviamente acá cuando esté en Buenos Aires nuevamente, acá en el estudio de Diputados TV. Y bueno, le agradecemos mucho su participación hoy. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. Y si me permitís cerrar con esto, me gustaría solidarizarme con la familia del custodio de la ministra Patricia Bullrich. Me enteré por los medios de comunicación justamente que asesinaron a su hija de 9 años en un intento de robo, lo cual es lamentable.
Entiendo que la repercusión mediática tenga que ver porque es el custodio de la ministra de Seguridad, pero casos como esos tenemos diariamente y es lamentable. Creo que debería dejar de pasar y ojalá que tengamos un cambio de rumbo también en ese sentido, ¿no? Esperemos, diputada. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Bueno, era la diputada Emilia Orozco, quien nos hablaba desde Salta. Bueno, ella es del sector del partido de Alfredo Olmedo, y justamente no por nada hacía esa referencia, Gonzalo, al tema de la seguridad, que siempre fue un caballito de batalla de quien fue el diputado nacional hace algunos años. Sí, totalmente. Y que ha estado en cercanías al Palacio Legislativo, acompañando, por ejemplo, a Carlos Zapata, que sabemos que es una persona de su confianza, y él ahora está en el Parlasur. Olmedo, por eso había arrancado su gestión este año y no quería hablar antes de asumir su nuevo rol, digamos, en este ente a nivel continental. Pero bueno, lo más importante de la entrevista me parece, José, que bueno, ya tiene el pasaje para viajar mañana. Eso obviamente es un indicio, no una confirmación, pero es un indicio que por lo menos hace que los diputados ya estén al tanto y sepan que mañana tienen que estar aquí presentes. Así están. Y quien está aquí presente es Débora Durita con unas placas. Así es. Bueno, vamos a hacer un repaso de los puntos salientes de este nuevo proyecto de ley, que es el que apunta a dictaminar quizás mañana el oficialismo sobre la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Conocimos algunos cambios, modificaciones a partir de los planteos que hicieron los bloques de la oposición. Esto ya lo comentamos antes, así que lo decimos rapidito. Por un lado, el tema de las jubilaciones, que para el oficialismo era nada menos que el corazón del proyecto de ley, que era cuando se planteaba que se suprima la fórmula vigente que establece la actualización de los saberes previsionales. ¿Qué se plantea en este nuevo proyecto de ley? Que se haga un ajuste trimestral que le corresponda a todos los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, y a partir de abril, como les decía antes, comienza una actualización automática por inflación en base al último dato de inflación disponible del INDEC del mes. Siempre se conoce el día 15, tomar ese índice para ir actualizando las jubilaciones. Hay que ver si la oposición acepta esta propuesta híbrida que hizo la oposición. Pasamos a la siguiente plaquita. Después, emergencias y delegación de facultades. El texto original declaraba 11 emergencias. Me las anoté acá porque eran muchas. Económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Acá había varios cuestionamientos. Por un lado, la cantidad de emergencias, nada menos que 11, y al mismo tiempo lo que se establecía era delegar en el Poder Ejecutivo durante 2 años en estas 11 materias. Básicamente por 2 años el Ejecutivo podía legislar en todos estos temas sin tener que pasar por el Congreso, y con un dato extra, que a los 2 años se podían prorrogar esos 2 años por otros 2 años, y eso quedaba en manos del Poder Ejecutivo, o sea, no se prorrogaba pasando por el Congreso. Bueno, se eliminaron por un lado 2 materias, la oposición pedía más, por ejemplo, pedía la social, eran 3, la sanitaria... El viernes, en lo que había trascendido el viernes, me parece... Eran 3 también. Eran 3, sí, claro. La sanitaria... estoy buscando cuál era... La sanitaria, eran 2 con S y una sanitaria, con D. Sí, bueno, la sanitaria al final se mantiene... Bueno, después la social y la de defensa. Sí. Y al mismo tiempo se reducen las las facultades delegadas hasta 1 año, y si el oficialismo, el gobierno, las quiere prorrogar, deberá volver a pasar por el Congreso para 1 año más, ¿bien? Así que bueno, ahí si se quiere hubo un acercamiento mayor de posiciones, pero no se achicaron tanto las emergencias. Y la gran duda es, si el oficialismo se declara la emergencia previsional, el día de mañana puede decir, ¿sabes qué? Suspendamos la fórmula. Claro. Bueno, es la gran duda. Sí, y también se asemeja, Debo, un poco más a el año y medio del cual habló Javier Milei de poder esperar un par de resultados respecto a todas las medidas que vayan tomando. A ver, si vos tenés 2 años de estas facultades y después las podés prorrogar, estamos hablando de que puede llegar a tener hasta 4 años. Pero
como dijo que hay que esperar aproximadamente 1 año y medio para empezar a ver los resultados, ya con 1 año y después prorrogándolo 1 año más, ahí ya tendría esos 2 años, cediendo un poco también con la oposición que le había pedido alguna de estas cuestiones. Bueno, tema privatización de empresas. No olvidemos que el texto original planteaba, ya acá me encontré un error de la placa, ahora se los muestro. Planteaba la autorización básicamente a sola firma, como decían de la oposición, al Ejecutivo a privatizar 41 empresas, claro, entre ellas, por ejemplo, Telam, AISA, YPF y demás. Las principales críticas estaban en YPF. Bueno, el oficialismo accedió a eliminar de ese listado YPF. Y en recordemos, los casos, aparte, que es una participación privada muy importante, además, tiene YPF. Exactamente. Y en los casos que otra de las empresas de la oposición ponía la lupa era, por ejemplo, el Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT. El Estado, que plantea el nuevo proyecto de ley para estas empresas, puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Por otro lado, que ahí es donde me faltó un enter, el trámite de la privatización de las 40 empresas sí o sí deberá pasar por la bicameral, aquella que se creó en el 89 con la ley Dromi, sí, cuando se reformó el Estado. Bueno, el tema es que ahí solamente podría emitir un dictamen la bicameral, no es que tiene que pasar por el recinto y demás. Es lo que es piden, medio laxo. Es lo que piden. Así que ahí vamos a ver si se acuerdan o no. Y también en el caso de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, el Estado mantiene el poder de veto en algunas decisiones. Pasamos... Claro, por eso decía, es lo que piden desde la oposición, que justamente que no sea la bicameral la que resuelva, sino que sean los recintos. El recinto, exactamente, que se vote como una ley más, que era lo que pedía, por ejemplo, Pichetto el día 1. Pasamos a la siguiente placa. Temas ausentes. La transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES al Tesoro Nacional. Ahí había también varios planteos. Por ejemplo, que se haga socias, sobre todo aquellas provincias que el ANSES tiene alguna deuda por las cajas de jubilación provinciales. Bueno, no se contempló ese planteo. Y después, o sea, se mantiene tal cual plantea el proyecto de ley original, el traspaso al Tesoro. Después, la derogación del artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública. Básicamente la conocemos como la Ley Guzmán. ¿Se acuerdan esa ley que se sancionó durante las negociaciones que llevaba el gobierno de Alberto Fernández con el FMI por la deuda adquirida durante el gobierno de Cambiemos? ¿Qué se sancionó en ese momento con el acompañamiento de Juntos por el Cambio? Que toda deuda en el exterior como de moneda extranjera sí o sí tiene que ser autorizada por el Estado. Bueno, ese artículo se deroga, no se planteó no se tomó en cuenta los planteos de la oposición, sigue en pie. Y creo que me queda una plaquita más. Pasan para marzo algunos temas, digamos, para sesiones ordinarias. Juicio por jurado, la reforma de la ley de salud mental, cambios en la ley de sociedad y la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Y por último, la reforma electoral que, entre otras cuestiones, incluía la supresión o la eliminación de las PASO. Así que eso lo seguiremos viendo acá, va a seguir el tratamiento a partir de marzo. Muy bien, bueno, esos son los 5 puntos principales de lo que es el dictamen del Ejecutivo respecto de la iniciativa que presentó este año. Y bueno, esa es un poco la idea sobre la que se está trabajando. Ahora está en las intensas negociaciones en todos los sectores, en todos los bloques dadores de gobernabilidad, esos que están analizando ahora a ver si, en todo caso, si atienden o no las cuestiones, ¿no? Bueno, a ver, hoy Martín Yarlora habló de que se tiene que agilizar esta cuestión de la ley de bases, el proyecto de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, pero al mismo tiempo puso el foco en las retenciones. Algo muy importante, y no hablamos solamente en las regionales, lo cual me explicaba algún legislador que no es una cuestión tan grande desde lo económico y desde lo fiscal que no haya retenciones para las economías regionales, pero sí la cuestión pasa por la soja, el maíz, el trigo y demás. En estos momentos la Unión Cívica Radical está reunido con la Federación Rural Argentina y luego habrá una reunión de bloque de la UCR. Será importante el tema de retenciones como el eje principal. 100 y pico de artículos se redujeron, ¿no? Exactamente, sí, el jueves, ya cuando trajeron ese documento que vos mencionás, ya se decía, se reformaron 100 artículos, más los que conocimos ahora, un poquito más de 100 de los 664.
Vamos a hablar entonces de esos 500 y pico de artículos que quedaron, pero después de la tanda. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Y seguimos en el análisis y bueno, fuera de cámaras estábamos analizando acá con Débora y Gonzalo a ver cómo imaginábamos que iba a ser esta sesión que a priori está prevista originalmente. Se había hablado de la posibilidad de que se tratara el 25, siempre se habló del 25, después se empezó a adelantar, se tiró el sábado anterior, bueno. Pero ahora lo que nos preguntábamos era el tema de los dictámenes, que eso es una de las claves, o por lo menos es la clave original. A ver, Débora, a ver bueno, exactamente. Especulación. Mi especulación es que si el oficialismo no cede en algunos planteos que la oposición dialoguista, vamos a hablar siempre, es decir, dejemos de lado a lo que es Unión por la Patria y a la izquierda, siempre fue, por un lado, que el ajuste no se va por el lado de los jubilados, si bien en ese sentido el oficialismo concedió parte del pedido, no quedaron del todo de acuerdo en la oposición. Y por otro lado, que ahora parece ser el eje principal de discusiones, tiene que ver con el tema de las retenciones. Si el oficialismo no cede en ese punto, por lo menos hasta ahora, mi sensación, no por mí, sino por lo que fui hablando con diputados de esos bloques del medio, es que habría 3 dictámenes. Por un lado, el de la Libertad Avanza, no sabemos si con el PRO o sin el PRO. Por otro lado, lo que sería Innovación Federal, UCR, y Hacemos Coalición Federal. Sí. Todo esto está sujeto a debates que están pasando ahora mismo. Y por otro lado, uno de rechazo, que sería el de la izquierda y Unión por la Patria. De ser así, tendremos 3 dictámenes. El que tendría el mayor número de firmas, ¿cuál es? El de rechazo. ¿Qué significa eso? El día de la sesión, ¿con cuál arrancan? Con el de rechazo. O sea, 107 diputados podrían pedir la palabra para hablar. Es arrancar menos 10, digamos, para el oficialismo en esa alternativa. ¿Vos te inclinás por esa posibilidad que vaya a suceder? Yo creo que a esta hora sí, por cómo viene la información, y te diría que la información de ahora, de este momento, con distintas reuniones que se están llevando a cabo, si no se arregla esta cuestión vinculada a las retenciones, que no hablamos solamente de las retenciones regionales, sino a todas las retenciones, a bajarlas a 0%, en lo cual ya sería otro tipo de negociación que va a tener que hacer, que van a tener que hacer todos los bloques con el Poder Ejecutivo. Me parece que esta posibilidad tiene un poquito cada vez más de lugar y de tamaño cada vez más grande, de que haya 3 dictámenes. Sí, bueno, recordemos el tema de las retenciones, que fue uno de los temas que, obturó las relaciones durante el fin de semana y, bueno, fue el factor clave durante la reunión que hubo ayer entre los gobernadores, una reunión por Zoom, con los diputados del PRO, de la UCR. No sé si estuvieron los de Hacemos Coalición Federal, también entiendo estuvieron. Que sí, ahora voy a chequear. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que estos 3 bloques, o sumamos a Innovación Federal, sí estuvieron, porque hay algunos gobernadores que responden, me quedé pensando, es que siempre contemplaron tener un plan B en caso de no acercar posición con el oficialismo. O sea, ellos el dictamen ya lo tienen listo. No es que se tienen que poner a redactar ahora en caso de que se convoque a un plenario de comisiones mañana. El plan B ellos ya lo tienen listo para firmar en caso de que no haya acuerdo con el oficialismo. Así que no es una posibilidad descabellada, ¿no? Así es, sí. Y bueno, y ahora vos hablabas de las reuniones que hay en este momento, Gonza. ¿Cuáles son las que están certificadas? O, bueno, obviamente hay reuniones que ni siquiera se sabe que se están realizando, pero bueno, de las que en este momento, ¿quiénes están reunidos? Bueno, en este momento, por lo que sé, en principio, Hacemos Coalición Federal hoy tuvo una reunión larguísima. Desde antes de las 11 de la mañana seguro, hasta hace 1 hora y media, 2 horas y media atrás, finalizó esa reunión muy extensa, donde se sumó a esta conversación también el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, y también Martín Lustó, lo cual, también hablando con algunos colegas, decían que Martín Lustó estaba ahí en ese mismo edificio, pero no por esa reunión, sino por otra cuestión. Y al mismo tiempo, desde la UCR están reunidos con la Federación justamente Agraria Argentina en estos momentos, por el tema de las retenciones también, hay que decirlo, lo cual también ellos tienen ahora una reunión de bloque un poquito más tarde, más tirando hacia la tarde-noche,
Y ahí es donde se va a tomar finalmente una decisión, imaginamos, en caso de que no se llegue a el texto que se busca por parte del bloque de la UCR o de la oposición en general, junto con Hacemos Coalición Federal, de retenciones cero en general. Así es. Y bueno, y uno imagina que promediando la jornada, promediando la noche, muy probablemente, se conozca esa oficialización de la convocatoria a la reunión de mañana. Algunos dicen que será a partir de las 10 de la mañana el plenario de comisiones para avanzar en este tema del dictamen. Bueno, pues el oficialismo también está llevando adelante sus reuniones. También mientras estábamos acá, por lo menos minutos antes de que arrancara el programa, había reuniones también en el despacho de Martín Menem, justamente para definir los pasos a seguir una vez que llegó aquí al Congreso, digamos, el texto final después de las modificaciones que se le hizo a partir de los planteos de la oposición. Así que ahí estaban delineando cómo sigue el calendario y si finalmente se concreta esto de mañana plenario y el jueves, ¿quién te dice? Finalmente la sesión, pero bueno. Hablemos de la sesión entonces. Vamos directamente, ya hablamos bastante del dictamen, la sesión, ¿cómo te la imaginas, Gonzalo? En principio me la imagino sí o sí con un cuarto intermedio. El tema es que si llamás a cuarto intermedio, ¿cuándo retomás? Al día siguiente. Tenés que tener siempre 129 diputados que te den quórum para cada votación. Entonces, todo el tiempo, si se vota en particular... Vos hablas de el momento en que esté la votación en particular. Digamos, hay quórum, arranca la sesión. Después se va a cuarto intermedio, retoma la sesión, ahí tenés que volver a tener 129, ¿no? Ahora vamos a volver sobre el tema a ver, analizarlo... porque nos interesa muy particularmente. Sí. Y bueno, vamos a alguien que también le interesa, obviamente. Nos vamos a la provincia de Misiones. Y estamos en contacto con el diputado Alberto Arrúa, quien es del bloque Innovación Federal, a quien saludamos ya mismo. ¿Cómo le va, diputado? ¿Me escucha, diputado? A ver si lo estamos... no nos escucha todavía. A ver si... ¿Nos escucha, diputado? El diputado Alberto Arrúa es uno de los nuevos diputados de Innovación Federal. Bueno, vamos a ver si solucionamos este problema técnico. En este momento no nos está escuchando. Normalmente es al revés. Nosotros no nos escuchamos por si olvidan de desmutearse, pero en este caso, bueno, fue al revés. Parecía que estaba la comunicación. Ya vamos a escucharlo a él. Hablamos con el... Seguramente va a ser un foco central en todo el tema de los yerbateros. Así es, la industria yerbatera. La semana pasada habíamos hablado con el diputado Alberto Arrúa y bueno, estaba muy crítico, eran unas voces muy críticas. Él es parte de ese bloque, yo me inclino por decir interbloque, no, son bloques. Los interbloques ya son cosas del pasado, pero bueno. Que representa a las fuerzas provinciales de Misiones, Salta, Neuquén y Río Negro, y que viene trabajando muy en tándem con otro bloque, que ya de por sí también yo pienso que es un interbloque, que es Hacemos Coalición Federal. Coalición Federal, que tiene forma de interbloque. Que parece más un interbloque, pero ellos hablan de bloque, que es el famoso bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto. Recordamos, todo cambió en esa sesión preparatoria cuando Germán Martínez impuso desde la Unión por la Patria el tema de que, bueno, contemos los bloques, no los interbloques. Exacto. En líneas generales fue eso lo que se estableció, entonces el tema de la posibilidad de conformar las comisiones se hace a partir de ese detalle, de cuántos integran cada uno de los bloques. Bueno, en ese momento, digamos, eran días en los cuales no se sabía cuál iba a ser el destino de Juntos por el Cambio y una forma de solucionarlo fue, bueno, no hablemos más de interbloque, hablamos ahora de bloques y los bloques se fueron reconfigurando. Exactamente, y también tuvo que ver, vimos también trabajo conjunto cuando se elevaron los nombres para la Comisión Bicameral de DNU, que justamente ahí los que ahora son Innovación Federal, con los que Hacemos Coalición Federal, plantearon que una silla de esa comisión, que sigue sin constituirse a todo esto, vaya para Nicolás Massot, que dicho sea de paso fue uno de los que viene en todas las negociaciones de la letra chica de la ley de bases y puntos de partida. Entre los múltiples diputados, hoy hablaste con Nicolás Massot, ¿no? Hoy hablamos con Nicolás Massot en lo que fue un momento bastante frenético dentro de la calle, porque estábamos escuchando la palabra de Sago,
y al mismo tiempo, cuando finalizaba la nota de Sago, estábamos concluyendo con el análisis, con la nota, y rápidamente termina la reunión larguísima, extensa, de Hacemos Coalición Federal. Y digo extensa porque me guío del horario en el que sabemos que comenzó, que fue antes de las 11 de la mañana. ¿Cómo? Pero sí, hablábamos del cuarto intermedio, esa reunión sigue. Sigue ahora. Claro, hay un cuarto intermedio hasta las 18. Ah, perfecto. Continuará. Bueno, continuará. Está bien, continuará. Pero en ese momento salían Miguel Pichetto y Massot. Así que rápidamente fuimos a descubrir un testimonio en el cual vimos una actitud de Massot de querer hablar y de Pichetto de tener un poco más la guardia baja, decir tranquilos, hasta acá, y después seguimos hablando. ¿Por qué? Porque hoy fue básicamente un día de mucho debate, de mucho intercambio entre los bloques y también de mucha lectura de ese texto que hoy se conoció por la mañana, que ya tenían los bloques, referido a lo que es el texto con las modificaciones, nada más y nada menos que de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos. Porque además hay que aclarar algo. El texto que conocimos cerca de las 9 de la mañana era un documento con explicaciones y más o menos cómo quedaría la redacción final del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida, pero recién a la tarde llegó el texto que finalmente se tratará en el plenario de comisiones. Entonces hay que comparar si lo que se envió a la mañana quedó plasmado en lo que se envió a la tarde y a la vez lo que se envió a la tarde, cómo quedó respecto del proyecto original. Así que es como el juego de las 7 diferencias, ¿viste? Están totalmente comparando un texto con otro. No nos arruinen la vida. Eso es lo que pedimos. Solo eso. Sabrán entender. Vamos a ver, vamos a tratar de entender porque son muchísimos, por más que achicaron 100. Totalmente, 100 mucho para por leer. Favor, Además favor. es como un laberinto, un artículo te lleva a otro proyecto y no aclaramos algo. Es complicado. Quedó afuera el DNU. Sí. Eso claro. también quedó afuera, que cuando hablábamos antes no lo comenté, pero eso también fue otra de las concesiones que hizo el oficialismo, ¿no? Vamos a hablar entre ese puñado de artículos que volaron de lo que es la ley de bases. Hay toda una parte que tiene que ver, un paquete de artículos que tiene que ver con los temas electorales. Vamos ahora a referir lo que no será, pero que sí va a ser, a partir de marzo, justamente, porque bueno, ahora vamos a ver unas placas que tienen que ver con los temas electorales que incluía la ley de bases. Y bueno, recordemos, vamos a ver algunas placas, si están ahí. Bueno, el corazón de lo que es era el corazón de la reforma política que envió al Congreso para ser tratado en las sesiones extraordinarias. Ahora acaba de eliminarlo, justamente de postergarlo, voy a decir la palabra correcta es esa. Hace eje en una nueva composición de la Cámara de Diputados y tomemos nota de todo esto porque vamos a hablar a lo largo del año. Cuando ya esto sea un recuerdo entrañable, el tema de la ley de bases, que vamos a recordarlo siempre porque esto es un momento histórico que vamos a protagonizar durante tantos días, pero bueno, vamos a meternos de lleno en ese momento en lo que va a ser una iniciativa que pretende la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que era una de las cuestiones que merecía algunos reparos de algunos de los sectores que integraban la oposición dialoguista, un nuevo sistema de financiamiento de los partidos políticos y también crea las circunscripciones uninominales, esa palabra tan difícil de decir, por lo menos para mí. Vamos a la próxima y justamente vamos a ese tema, las circunscripciones uninominales, que acerca de eso, en la Cámara de Diputados la propuesta propugna que cada provincia se divida en un número de circunscripciones igual a la cantidad de diputados que se eligen. Estas van a estar vigentes hasta el nuevo censo poblacional, o sea, a partir va a tener que ver con la presencia de cuántos pobladores por cada cuántos habitantes se elige un legislador y según la propuesta, cada circunscripción va a enviar al Congreso un solo representante y la división de los distritos será efectuada por el Poder Ejecutivo en base al censo de 2022, en este caso respetando los límites geográficos y políticos preexistentes. Una de las cosas que hacía mucho ruido era el tema de que, bueno, esto fuera potestad del Poder Ejecutivo, determinar quién era, cómo se conformaban esas iniciativas.
Vos estás, Gonzaga, a ver qué te parece a vos. Esta norma, vos que hablaste mucho con los legisladores sobre este tema, esto era uno de los que más ruido hacía, ¿no? Sí, es uno de los temas que más ruido hacía y también pensando en las PASO. Estos son los temas más políticos, pero creo que ante las consultas, a ver, cuando hablamos con los distintos legisladores, y Debo también lo puede decir, las consultas principales, hoy por lo menos el foco está puesto en otro lado. En otro Me lado, parece que sí, las retenciones justamente es el gran tema en conjunto con el sistema previsional, pero hoy hablando, inclusive me acuerdo que también de esa reunión de la cual estábamos hablando, hablábamos con la diputada Campagnoli, que también tiene una postura bastante fuerte en ese sentido, de que acompaña a lo que es el bloque de Hacemos Coalición Federal, a que retenciones cero, o si no iba a haber un rechazo en este sentido a la ley de bases como está hasta ahora. Y lo que hablábamos de cómo va a venir esto, pero sí, es un tema que vamos a ir consultando también. Pero ahora seguimos con el tema la parte electoral. Esto es de lo que vamos a hablar muchísimo, insisto, a partir de marzo o abril, cuando el proyecto finalmente se desenganche de lo que fue esta norma, la ley de bases, y arribe a la Cámara de Diputados como una iniciativa puntual. Cada elector va a votar solamente un candidato titular y un candidato suplente, que deben ser de diferente género. Eso justamente atiende a la cuestión de que cuando termine de conformarse todo, para que mantenga el tema de la paridad de género. El tema es el siguiente. Acá lo que plantean, por ejemplo, lo planteó la diputada Silvia Los Penato, pero fueron varios. Imaginemos que se divide la provincia de Buenos Aires en 35 distritos, ¿no? ¿Qué pasa si o circunscripciones? ¿Qué pasa si en las 35 encabeza un hombre y la suplente es una mujer? Tendrías, cada 2 años se elegirían 35 diputados con altas chances de que sean hombres los diputados. Entonces tendrías, si bien es cierto que hoy también por la ley de paridad pueden encabezar los hombres, lo que te plantean es que se deja de lado la paridad, digamos. Lo que pasa es que ahí se va a tener que... Lo que no se va a poder hacer es que al día siguiente de la elección se determine cómo quedó, o al rato nomás cómo quedaron los nombres, porque va a haber que ir con lupa a ver uno y uno. El sistema, vamos a ver, vamos a seguir ahora. El sistema, entonces, beneficios de la propuesta son uno de los temas. Esta propuesta van del 443 al 450, eran los artículos originalmente, esa la cantidad de artículos. Entonces, los beneficios de esa propuesta, que según el oficialismo eran el fin de la lista sábana, el elector conoce a la perfección quién será su representante en el Congreso, el fortalecimiento de la representatividad, porque los electores van a poder elevar de manera más directa e individualizada los reclamos puntuales del distrito y las problemáticas que los aquejan. También va a haber mayor pluralidad. Las delegaciones de diputados de las provincias reflejan con mayor fidelidad a sus representantes. Eso es lo que decía uno de los artículos que referimos en esta iniciativa. Veamos a ver otra de las placas. Bueno, la derogación de las PASO. Esa es otra. Esa parte de la derogación de las PASO correspondían del artículo 451 al 469, varios artículos eran. Sobre la derogación de las PASO se va hacia una restitución del calendario electoral previo al 2009. Yo tengo algunos reparos sobre ese tema porque el escalonamiento electoral con las provincias va a seguir así. De ese modo, en los años electorales presidenciales habrá 2 citas electorales. Esto sí va a cambiar directamente. 2 citas electorales de carácter nacional, primera y segunda vuelta, si corresponde a la segunda vuelta. Y en los años electorales legislativos solamente una cita electoral de carácter nacional, que va a ser las elecciones intermedias. Veamos entonces, permitirá el ahorro de miles de millones de pesos. Eso es uno de los argumentos de mayor peso. En 2023, ya que las PASO le costaron al Estado Nacional 9.250 millones de pesos, eso figuraba también en el articulado. Asimismo, propende a la revitalización del debate institucional al interior de los partidos políticos, que tendrán mayor libertad a la hora de definir sus mecanismos internos de elección de candidatos.
También va a haber un calendario electoral más reducido y eficiente, capaz de reducir la apatía electoral, decía justamente el articulado de esta norma. Y después vamos a la composición, uno de los temas más polémicos a lo mejor, sobre la composición de la Cámara de Diputados. Se modifica y se sustituye el artículo número 3 de la Ley 22.847, sancionada en 1984, según la cual el número de diputados nacionales a elegir era de 1 por cada 161.000 habitantes o fracción, no menor de 80.500, y con esta nueva normativa el número de diputados nacionales a elegir será de 1 por cada 180.000 habitantes o fracción no menor a 90.000. Ese es otro de los datos importantes. Sobre este tema, según el gobierno, los beneficios son promover una reforma política del sistema político para fortalecer la democracia y las instituciones de la República, estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales y mejorando el funcionamiento del sistema electoral, así también evitar la lista sábana cerrada y bloqueada con las muchas veces que se vota sin conocimiento de quiénes están en las listas. Eso es más o menos lo que establece este capítulo, que ha sido postergado finalmente, que ha pasado no a mayor vida. Esto lo vamos a, así como lo tienen, lo guardamos y lo dejamos justamente para analizar a partir de abril. Porque de hecho el tema puntual de las PASO... Yo digo abril como si se salteara de marzo, pero bueno. Claro, marzo pero por ejemplo, el tema de las PASO, hay muchos bloques o partidos políticos que por ahí no te plantean necesariamente eliminar las PASO, pero sí que no sean obligatorias o que solo vayan a aquellos espacios que tienen más de un candidato, así que ya ese tema solo se presta para bastante debate, claro. Así que imagínate lo que va a ser el paquete completo. ¿Vos estás de acuerdo, Gonza, con el tema de la eliminación de las PASO en particular? Es un tema bastante interesante teniendo en cuenta que, a ver, en distintos diálogos que he podido tener con distintas personas, porque esto no abarca solamente a un sector, sino a muchas personas, ni siquiera solamente a los diputados, sino que además la frase famosa es: hay cuestiones que se pueden arreglar interpartidariamente. Es decir, que se pueden arreglar dentro de uno de los sectores o de los lugares preferentes de cada uno de los partidos en reuniones cerradas, y que no es necesario que se lleve a un nivel nacional la elección justamente de los candidatos para un partido. Me da la impresión que es un paso que se puede saltear, más allá de que la opinión que nosotros digamos, a ver, corre por cuenta también de lo que nosotros podamos llegar a analizar, pero después la decisión es otra. Pero creo que tranquilamente es un paso que se puede evitar dentro de una elección tranquilamente. Tendrán la decisión los diputados nacionales. Lo único que yo planteo, y les recuerdo, el tema de que a mí en particular me hace ruido la cuestión de los debates electorales, de aquella ley que establece que tiene que haber debates electorales presidenciales. Entonces, bueno, recordemos, hasta ahora hubo los debates de las elecciones generales, que no hay debates para las PASO, hay debates elecciones generales, han sido entre 5 o 6 candidatos, las experiencias positivas que hemos tenido. Me imagino lo que será cuando sea entre 12 o 17 candidatos. Tenés razón. Ténganlo en cuenta a la hora de Tenés razón, en estas primarias fueron 15. Así que imagínate. Por ejemplo, porque si evidentemente no va a haber límites o se van a mantener los límites para las PASO, entonces, bueno, hubo 15 diputados. Está bien, dirán, es un dato menor, pero bueno, todo este resultado que se daban en el tema de los debates presidenciales, que tan interesantes resultaron ser, no sé si determinantes en las elecciones, pero sí interesantes por lo menos, a lo mejor se complica mucho. Hay países como Brasil que también se hacen, por lo menos ha habido una decena de candidatos, ha pasado. Pero bueno, eso es un detalle nada más. Después tenés el ahorro en pesos, que es un montón. Vos mencionabas recién 9.250 millones de pesos que se podrían ahorrar sin hacerse las PASO. Después, también le ahorrás al pueblo, a nosotros mismos que tenemos que ir a votar, un paso que vamos a decirlo, ante un descontento de muchos sectores de la sociedad también por el hecho de ir a votar, ya directamente poner el énfasis y que vaya un electorado más concentrado directamente a la primera vuelta. Porque eso es una realidad. Y después también, el tercer dato, que después cada uno tiene su opinión o no, no sé si termina siendo un termómetro definitivo la PASO. Así es.
La encuesta va a un censo, dicen que es alguno porque van todos a votar. Claro, sí. Y les sirve mucho la justicia para dar con atrapar. Siempre aparece algún los pasos son pero ideales. después fíjense que estamos con la calculadora prófugos haciendo los porcentajes y después no siempre son esos los resultados que se dan en la general. Son muy influyentes, son muy influyentes. Y bueno, la parte a lo mejor no deseada de esta selección del tema de las PASO fue influir demasiado en las generales después. Exacto. O cuando de presidenciales se habla en particular. Y bueno, pregúntenle si no a Mauricio Macri. El impacto que tiene en la economía. Por ejemplo, por eso algunos plantean acortar los tiempos entre las PASO y las generales. Así es. Es otro debate. Y bueno, llegamos al final de esta edición. No de la semana. No de la semana. Esto recién empieza. La semana donde va a pasar de todo. Donde, mírenlo, Gonzalo va a terminar más flaco. Seguramente, más flaco de lo que es. Seguramente. Mañana a las 10, va a ser intenso. Posiblemente. Así es, a las 10 dicen. Posiblemente. Veremos, esperemos la oficialización de ese detalle. Ahí estaremos pendientes del celular. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer, José. Nos vemos mañana nuevamente. Débora, muchas Seguro gracias. nos vemos mañana. Nos veremos seguramente mañana. Y con ustedes nos vamos a ver nuevamente mañana a partir de las 17 en el programa de Fernando Fraqueri, a quien le mandamos un gran abrazo y que esté gozando de sus merecidas vacaciones. Nos vemos mañana. Chau.